aférrate a la virtud de ver al otro como a ti mismo, porque todos somos migrantes. Lo que estás viendo sucedió en México, sucede en varios países. Las autoridades y las organizaciones criminales son los mayores riesgos para los migrantes, personas que han sido expulsados de sus lugares de origen y buscan un destino mejor. Huyen de los países donde sus vidas están en riesgo. Violencia generalizada, persecuciones, hambrunas y otras situaciones que hacen imposible que vivan en aquellos lugares. Lo que estás viendo no pasaría si en vez de blindar fronteras hubiese una verdadera gestión con y para los migrantes. La migración es un derecho humano. Es por eso que queremos una visa para la movilidad humana en Latinoamérica. Les habíamos comentado de la campaña para una visa de movilidad humana para Latinoamérica, que es una petición que están haciendo una red de organizaciones que conforman la Red Latinoamericana de Organizaciones de Apoyo al Migrante, entre las cuales está Arepa Viva, que tiene el honor de formar parte de estas organizaciones. Y vamos a conversar con Yasmín, quien además es nuestra productora. Vamos a conversar de cómo nace la red y cuáles son los objetivos que se busca con esta campaña que se está haciendo para una visa latinoamericana. Yasmín, nos has acompañado en todo este trance, has transitado con nosotros el armado de la red por una parte y ahora en el armado de la campaña. ¿Cómo contás el nacimiento de esta red de organizaciones y qué es lo que se quiere con esta campaña? Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Y sí, bueno, aparte del trabajo que a diario hacemos con respecto a la organización, a la Fundación Arepa Viva, y el trabajo que hacemos también aquí en la radio, que como todos sabemos es un trabajo de concientización con el tema de la migración, todo lo que en nuestras manos está a aportar en beneficio a todos los migrantes y a que vaya en mejoras de lo que es este tema, ¿no? Y bueno, sí, la red de organizaciones nace en un momento en el que en la búsqueda de ayudas y apoyos mutuos, empezamos a tener cierta sincronía, si se puede decir de alguna manera, con estas otras organizaciones también de personas y de apoyos venezolanos que están en otros países, y empezamos a hacer un trabajo en conjunto con el tema de la concientización. Y bueno, en principio empezamos a como pasarnos ciertos casos específicos entre organizaciones para ayudar. Y en base a ese trabajo que empezamos a hacer juntos, empezamos a darnos cuenta que hacía falta un mayor alcance con respecto al trabajo que cada organización está haciendo de manera individual, ¿sí? Para nadie es un secreto que cuando un trabajo se hace en un lugar específico único, es más difícil de ser alcanzado. Y cuando decidimos empezar a hacer un trabajo en conjunto, bueno, nos dimos cuenta que era necesario y ahí arrancó el trabajo que se está haciendo ahora con la red de organizaciones. ¿Cuántas organizaciones están formando parte de este equipo? Bueno, estamos trabajando con organizaciones como Migrante Universal, está... en Ecuador, ¿no? Sí, en Ecuador. Está Orientación Migratoria, está en Chile. Uh-huh. Está Psicochalón en Venezuela, está PEVET, que está en Ecuador también. Uh-huh. Estamos nosotros, por supuesto, desde Argentina. Y está Chamos Venezolanos de Ecuador y está Mundo Mándala que está en Perú. Uh-huh. Son hasta ahora las organizaciones que hemos estado trabajando en conjunto para obtener, no sé si sería la palabra correcta, pero sí, en todo caso es el objetivo obtener esta visa
para que sea de beneficio de todos los migrantes. No sé si se solucionarían todos los problemas, pero sí creo que una muy buena parte de los problemas pudiera solucionarse. Me parece que los problemas de circulación, porque hay dos temas, ¿no? Un tema tiene que ver con la ciudadanía. Exacto. Que es llegar y que tus derechos ciudadanos puedan ser reconocidos. Ese es uno de los temas importantes, porque donde no tienes documentos y tienes que demostrar tu identidad, se genera un conflicto tremendo, y las migraciones que son forzadas, que tienen esta particularidad de estar entre migración forzada y refugiados, muchos de ellos no tienen la posibilidad de gozar de una identificación válida, ya sea por deterioro de documentos o ya sea por ausencia de documentos, ante el gobierno donde se presentan. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía por la identificación, que me acredite ciudadanía, ¿sí? Pero esta visa no acredita ciudadanía. Esta visa que se está pidiendo, lo que acredita es la posibilidad de poder circular dentro del territorio latinoamericano y evitar que las personas, por no pasar por donde hay un puesto de control, por donde hay una frontera que están blindadas, en términos concretos se ponen estos dispositivos de seguridad militarizadas, sería lo que estoy buscando, que están militarizadas, y desde allí devuelven a las personas, los hacen pasar muy malos ratos. Esto que está pasando en México ahorita, los maltratan profundamente. O lo que es peor, la gente los pasan de maneras no autorizadas, y en esa opción de buscar pasos no autorizados suelen caer en la trata en trata de personas, narcotráfico, prostitución, explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, microtráfico, muchas situaciones que sí están en el margen de la ley. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos pasás una frontera de manera no autorizada, lo que te puede aplicar es un delito contra el país. Exacto, es más el daño tanto a nivel individual como de lugar, de país, que lo que realmente representa el poder hacerle o permitirle a un individuo darle su documentación de manera adecuada. Sí, pero a ver, mira, o sea, ¿cuál es el delito? Pensemos, ¿por qué las fronteras están cerradas? Hay una criminalización del migrante. La pregunta es, ¿cuál es el delito? El delito es pasar por un paso no autorizado. ¿Y ese es un delito contra quién? Porque el delito suele tener un sujeto que es víctima del delito, ¿sí? Y la justicia lo que hace es evaluar el hecho de cómo se comete el delito. ¿Cuál es el hecho? El transitar por un paso que no está autorizado. ¿Cuál es el sujeto víctima del delito? El país, el Estado, en este caso. Que la gente burló una ley. Lógicamente, este tema, cuando hay una ley que impide el paso, no es una ley que está en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos para los Migrantes y Refugiados y con la Declaración de Cartagena del 84. Porque no es un delito que se materialice en contra de, sino se criminaliza por haber pasado sobre o haber burlado, por decirte así, una ley. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estas personas son usados para el narcotráfico? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando otra persona le ayuda a pasar a los migrantes? ¿Cuál es el delito? El delito es otro. El delito es la trata, y eso es un delito complejo. Claro, pero ¿por qué las personas se ve obligada a permitirse caer en manos de esa trata? Porque no tiene su documentación completa, no por muchas razones. Quizás una de las razones es que su país de origen no le da su documento como tiene que ser. Pudiera ser una de las razones. Sí. Otra de las razones pudiera ser que está muy lejos de su lugar de origen, su documento, póngase, se venció, lo que sea, lo que fuere, y no tiene la opción de tener de nuevo ese documento. Escúchame, ponele que tengas todos tus documentos, pero la frontera está blindada porque decidieron no darle paso a los extranjeros. Claro, esa es otra de las razones. La Claro. primera razón que te estoy dando es una de las razones por las que se agrava el tema de la migración. No se le permite tener una identificación, o no tiene la opción esa persona de tener una identificación vigente y acorde en el momento. Y la otra, como tú dices,
es que no se le permite el acceso. Claro, pero entonces, lógicamente, son opciones que toman, como esto que dices tú, a partir de no poder entrar. No pueden entrar por múltiples circunstancias. El Exacto. caso, por ejemplo, el caso Chile y lo que está ocurriendo ahorita en México. Son múltiples circunstancias. Entonces buscan los famosos coyotes. ¿Ok? A los coyotes les aplica otro tipo de delito. Las Claro. personas que se prestan para esto les aplican otro tipo de delito porque les aplican el delito de trata. Y, pero ¿qué produce este blindaje de las fronteras? A ver, ¿qué es lo que pasa? México hace mucho el trabajo sucio de Estados Unidos. Estados Unidos recibe una corriente migratoria muy importante porque recibe todos los centroamericanos, todos los transcontinentales. Y cuando digo migrantes centroamericanos, tendríamos que decir más bien migrantes latinoamericanos, porque es que no es solamente Honduras, Guatemala, Salvador, los que están yendo por allá, Panamá, Nicaragua, no son solamente ellos. Mira, están yendo brasileros. Recientemente murió un chico ecuatoriano yendo para allá también. Muchos ecuatorianos, muchos argentinos, Exacto. muchos chilenos, Ujú, ¿sí? exacto. Muchos peruanos que están migrando y que están buscando opciones hacia Estados Unidos. Es decir, es un continente que está movilizado. No vamos a decir que la migración peruana, la migración argentina, chilena, uruguaya, Es tan brasilera fuerte es parecida a la la migración venezolana obvio. o a la migración haitiana. ¿Por qué? La migración venezolana y la migración haitiana está circunscrita en lo que describe la Convención de los Derechos Humanos para los refugiados. Desde los aspectos técnicos, somos refugiados. Póngale que algún empresario venezolano decidió irse, tuvo la posibilidad de irse, tuvo el dinero para irse y efectivamente no tenía persecución, sino que decidió que su negocio no podía andar ahí y se fue a otro lugar. ¿Sí? Él no puede ser un refugiado. Pero ¿qué porcentaje de Pero la las población personas es que ese? no pudieron conseguir comida, que no tenían movilidad, que no tenían salud, que son perseguidos políticos, que los metieron presos hasta por un tuit. O sea, todos esos que están amenazados realmente y que su vida está en riesgo a partir de los escenarios que se crearon de las operaciones del gobierno, son refugiados. Pero es muy bajo el porcentaje que tiene la posibilidad de salir en comparación al porcentaje de ciudadanos que está en las condiciones que acabas de mencionar. Y sí, sin embargo, la evaluación para el concepto de si es migrante o es refugiado digamos que es un estudio que debe ser individual. Pero bueno, volvamos al tema, más allá de esto, volvamos al tema. Estos que salen en esa condición de los venezolanos, Haití, por ejemplo, Haití que ha tenido no sé cuántos fenómenos meteorológicos que las devastaron, terremotos, Exacto. Recientemente volvió a ocurrir otro, Horrible. terremotos, huracanes, golpes de estados, violencia generalizada, corrupción desmedida. ¿Y cómo hace No un tiene ciudadano, la manera un de- ciudadano de a pie que no tiene ningún poder más que los derechos que le debe dar el Estado? ¿Cómo hace un ciudadano? Creo que soportan más de lo que realmente no puede deberían vivir ahí, soportar. la vida está en riesgo, materialmente Sí. está en riesgo. Entonces esa persona se va de ahí buscando otro lugar. ¿Qué hace? Va A República Dominicana. República Dominicana. Primer dispositivo de seguridad, no lo dejan pasar. Hay Exacto. muchos ya. Dicen, hay muchos ya. Entonces, luego buscan Colombia, Darién, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, allá, qué sé yo, se van Panamá, a Estados Oaxaca. Unidos, México, Estados Unidos. Y hay muchísimos. Pero esa es una migración forzada, una migración que raya o que es muy parecido a los refugiados. Pero ¿quién Garantiza. les está dando ese calificativo o los están marcando dentro de refugiados? ¿Cuál es la obligación de los demás estados con los refugiados? Uno, Y bueno, están todos los principios legales, pero uno es darle protección, porque lo que busca un refugiado es protección de sus derechos. No es que dame comida, dame techo, dame todo, yo me siento acá y el gobierno no buscan eso. La gente trabaja, la gente Obvio. paga impuestos, la gente produce. Lo que quiere es el reconocimiento de su estatus. No pude obtener mi identidad para venirme y necesito que me concedas eso. Lo demás yo me encargo. para poder tener una vida digna. Claro, Y para por poder ejemplo, los tener una vida laosianos- digna, yo te necesito por lo mínimo una identidad que me permita ejercer y producir. Por supuesto, Pero- los laosianos eran refugiados.
cuando llegaron en el 79. ¿Cuánto tiempo duraron hasta que se incorporaron a la vida productiva? Y hoy hay aportes importantes de los laosianos en este país. Y la mayoría de los países están hechos de migrantes. Exacto. No digo necesariamente refugiados, pero están hechos y hacen aporte y generan una identidad país con los nacionales. Porque el migrante viene con una visión diferente. Cuando una persona sale de su país, está siendo desarraigado de todo lo que es su origen. Y cuando va a otro lugar, ya va con la visión de que sí o sí yo voy a buscar algo mejor. Y si yo voy a buscar algo mejor, yo ya voy con la visión de que yo voy a producir. Y bueno, tienen que trabajar muy duro y es lo que hacen, por supuesto, y producen mucho. Pero bueno, volvamos al tema de la visa de movilidad en Latinoamérica. Les cuento, ¿qué ha ocurrido más o menos este año? ¿Se acuerdan de Brasil con Perú? Con la migración haitiana, represados en la frontera Brasil con Perú, sufrió mucho esta gente. Cuando finalmente los dejaron ir, la gente había pasado 3-4 días de la parte de Brasil, el ejército peruano no los dejaba entrar, y esta gente irrumpió en la frontera y pasó desesperadamente. Entonces es un delito contra Perú. Pero ¿cómo hace? O sea, ¿qué quieres? ¿Que se mueran del otro lado porque no tienen trabajo, no tienen nada? O sea, no van a quedarse a Perú. O sea, ni siquiera, en muchos de los países ni siquiera se van a quedar. Los usan de tránsito, pero no se los permiten. O sea, no les permiten ni siquiera cruzar el territorio. Y al final eso no trae más consecuencias negativas al Estado. El Estado no, porque se lava las manos. O sea, el Estado puede decir, no te dejo pasar y ya está, me ahorro un problema. No, pero una cosa es lo que el Estado reconozca y otra lo que realmente sucede. O sea, él puede no reconocer que eso más bien le afecta más como Estado. Pero desde el punto de vista jurídico, lo que pudiese ser es que su imagen pública en cuanto a los derechos humanos está en cuestión. ¿Sí? Puede ser muy criticada. Pero por ahí, ¿cuántos episodios como ese no pasan y no salen a la luz y no les ocurre nada? ¿Qué le ha ocurrido a Chile con las múltiples expulsiones que ha hecho de migrantes que tienen cualidad de refugiados? ¿Qué le ha ocurrido? No le ha ocurrido absolutamente nada. Intenciones de llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intenciones, discursos, no ha ocurrido absolutamente nada. Y hay un principio en la legislación internacional que incluso es para los países que no suscribieron la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que es el principio de no devolución. ¿Y por qué existe este principio? Porque si la gente viene huyendo de allá y este señor o este gobierno los agarra y los vuelve a regresar allá, ¿qué está haciendo? Convirtiéndose en un cómplice material de lo que les pueda ocurrir a la vida de esas personas. Exacto. A ver, te cuento una historia. Había un barco que se llama San Luis. En estos conflictos de Europa, no estoy claro si es la Primera o la Segunda Guerra Mundial, diría que la Segunda Guerra Mundial, este barco salió con una cantidad importante de personas y llegó a Cuba. Bien, cuando llega a Cuba, ellos creo que Sarmiento, se llama el presidente anterior a Fidel Castro, ellos habían pactado y habían pagado toda la tramitación, toda la documentación y venían a incorporarse a ser ciudadanos cubanos y a desarrollar sus vidas allí. Bien, a producir allí, a hacer sus vidas. Sí. Bien, cuando llegan a Cuba, resulta que el gobierno había caído y había entrado el gobierno de Fidel Castro. No los aceptaron. Duraron más o menos 2 semanas, un poco más, tratando de negociar con el nuevo gobierno, las organizaciones de derechos humanos, un poco de gente tratando de resolver el tema, de destrabar el tema con Cuba. Algunos, póngale que se quedarían, que pudieron negociar aparte con su capital, aparte, por individual con el gobierno, la mayoría no. El barco lo expulsaron de la bahía, salió de la bahía y se fue a Estados Unidos. Estados Unidos, que no había querido entrar en el conflicto bélico, ¿qué hizo? Decirle no, porque si yo recibo a estos, de facto entro en el conflicto bélico. No, mejor no los recibo. No los recibió. Hasta que tuvieron que salir de allí. Fueron a Canadá. Canadá, la misma estrategia, no los recibieron. En última instancia, ¿qué debieron hacer? Volver a Europa. ¿Y qué les pasó en Europa? Los mataron. Los mataron. ¿Sobre quién están esas muertes? Exacto.
Por eso existe el principio de no devolución, porque vas a devolver a una persona que está huyendo de un conflicto y lo vas a poner de nuevo en el conflicto y a merced de los conflictuadores, de las personas que generan el riesgo, de las personas que son expulsoras, de las personas que en definitiva son lo que transformaron el ambiente a la hostilidad. Entonces creo que es una situación muy delicada. Y es allí donde tú dices que el Estado no se hace cargo. Obviamente, si tiene la responsabilidad, no se va a hacer cargo. Claro, yo me pregunto, a ver, esto sirvió solamente para hacer el principio de no devolución. Se habrá resarcido el daño a alguna de los familiares de estas personas. Mira, se colocó a la gente, se llevó a la gente a morir. Eso fue lo que hicieron en definitiva Cuba, Estados Unidos y Canadá. En definitiva, eso fue lo que hicieron. Entonces, eso está ocurriendo en Chile. Chile devuelve a la gente a Haití. No, en Haití probablemente no va a haber un cuerpo de seguridad que los aprese y no los deje salir, les cuestione la libertad. Bueno, pero se puede morir de hambre. Exacto, pero el hambre, toda la miseria, la violencia generalizada, una tira con la calle, otra cosa. Lo que sucede en Venezuela también. Exacto. Lo que sucede con los desplazados por los conflictos armados en Colombia. ¿Cuántas personas desplazadas hay? Y entonces se mueven porque son desplazados y porque la guerrilla y que la guerrilla tiene alcance en todo el país, los pueden matar en cualquier parte, la gente se va porque tiene miedo de que los maten. Es mejor en muchos países, pero sobre todo en muchos países, digo, de esta crisis humanitaria en la que está pasando en varios países, pero en Colombia es terrible ese tema porque una persona prefiere dejar su casa, prefiere dejar todo, irse porque sabe perfectamente que tiene la batalla perdida en contra de la guerrilla, o sea, va a perder su vida si dice, no, yo no me voy, esta es mi casa, no, va a perder porque simplemente no tiene garantías. Bueno, por eso, queridos amigos, nosotros hemos hecho una campaña de una visa latinoamericana de movilidad humana y le pedimos a todas las personas de buena voluntad firmen esta campaña. Está en Change.org, es una campaña que se llama así, Visa de Movilidad Humana en Latinoamérica. Fírmenla, por favor, acompáñenos en esto. Es una manera de evitar el dolor y es una manera de que los argentinos que circulan por toda la América Latina tengan libre circulación sin que tengan conflictos en la frontera por estas barreras administrativas o jurídicas que se puedan presentar, lo hagan los brasileños, lo hagan los colombianos, los peruanos, los chilenos, quien sea. Es una visa para todas las personas. Eso es importante resaltar, o sea, que no es un beneficio solo para un migrante, es un beneficio para toda la comunidad, porque al momento de poder reducir, por no decir que eliminar por completo el problema, pero por lo menos reducir en un alto porcentaje ese problema, los estados van a poder verse beneficiados, van a haber menos conflictos, como tú dices, en las fronteras, y aparte una persona, un individuo que pueda ir tranquilamente a otro país con sus garantías de identidad establecida, simplemente va a llegar a producir y eso le va a beneficiar al lugar al que ese individuo llegue. Así que es un beneficio que quizás pueda verse como beneficio para un migrante, pero realmente es un beneficio para toda la sociedad y para todas las comunidades. Claro. ¿Qué te parece si además de la invitación que le hacemos a las personas a participar en esta firma, ya para cerrar este segmento, colocamos... Que nos ayuden también, disculpa, ¿sí? León, en todo caso que nos ayuden también a que esta campaña pueda tener más alcance, que así como nosotros publicamos toda esta campaña en nuestras redes, las personas que tenga la disposición de querer republicar y que llegue a más personas, a más oídos, sería muy bueno el apoyo y la ayuda que tengamos en esta campaña. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a cerrar este segmento entonces y les vamos a dejar con dos de nuestros dispositivos, serían nuestros videos de la campaña para que ustedes sepan más o menos de qué se trata y lo que estamos haciendo para que la gente nos acompañe y para que las personas hablen y los decisores puedan actuar directamente y se genere la visa de movilidad humana en Latinoamérica como una solución a tantos conflictos que estamos teniendo. Bueno, escuchemos los videos y luego vamos a la pausa. Lo que estás viendo no pasaría si en vez de blindar fronteras hubiese una verdadera gestión con y para los migrantes. La migración es un derecho humano
Es por eso que queremos una visa para la movilidad humana en Latinoamérica. Súmate a nuestra campaña. Comparte nuestro mensaje.